Buenas tardes, Dios te bendiga. Estamos un día más en nuestro canal Palabra que da vida para compartir en esta tarde una enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Estamos reunidos, sabemos que hemos estado estudiando las puertas de la ciudad de Jerusalén y llevamos estudiadas 5 puertas. Vamos a estudiar hoy la puerta de las aguas. Vamos a comenzar con el estudio de la puerta de las aguas. Ya vamos a hacer un recuento. Estudiamos la primera puerta, fue la puerta de las ovejas. Estudiamos la puerta del pescado, la puerta del valle, la puerta vieja, la puerta del muladar, la puerta de la fuente y hoy estudiamos la puerta de las aguas. Dios nos ayude en este tiempo de estudio. Estamos avanzando poquito a poco a ir alcanzando un conocimiento mayor de la palabra. Dios bendiga a cada hermano en este día y en el nombre de Jesucristo, Yahshua Hamashia, vamos a comenzar. Dios bendiga a mi hermana María, Dios bendiga a mi hermana Henriette que se suman a la transmisión. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Nehemías 3:26. Nehemías 3:26 dice así: junto con los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua hacia el oriente y la torre saliente. Esta puerta, la puerta de las aguas, es muy importante, es una puerta fundamental, así como decíamos que la puerta del muladar era una puerta muy importante para nosotros. Esta puerta también es muy importante, es fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Dice que es porque fue reparada justamente después de la puerta de la fuente y fue reparada por los siervos del templo. Notemos que quienes repararon esta puerta habitaban en Ofel, lo dice la palabra. Ofel, que significa collado, loma, cerro o colina. Esto quiere decir que esta puerta solo puede ser reparada bajo la llenura del Espíritu Santo y solamente por aquellos creyentes que viven en la altura de Dios. Solamente por aquellos creyentes que viven en la altura de Dios. ¿Qué es lo que es la altura de Dios? Es cuando tú te has dimensionado, has transicionado y has dejado de estar en un valle y ya estás en la colina, estás en la altura de Dios. Pasaste, a mí no me gusta hablar de niveles, pero para que tú entiendas, saliste del valle y pasaste a otro nivel. Estás en una dimensión diferente. Y dice que además tiene que tener la cualidad de que tienen que servir a Dios en el templo. Eso quiere decir de que tiene que ser alguien que sirve al Señor. Amén. ¿Por qué se llama la puerta de las aguas? Se llama así porque era la puerta que estaba frente a una plaza que daba al templo, por donde salía el agua que venía
del templo. ¿Por qué se llama la puerta de las aguas? Porque esta puerta estaba frente a la plaza que estaba en el templo, y a esa plaza caían o venían a llegar las aguas que salían del templo. Amén. Todo esto te lo voy a ir explicando en detalle más adelante. Quiero que busques en tu Biblia o anotes la referencia bíblica. Ezequiel 47, del 1 al 2. Ezequiel 47, del 1 al 2. Dice: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta del norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por todo el lado sur de la entrada oriental. En esta referencia bíblica nos habla del fluir del agua que salía. En la visión Ezequiel ve cómo salía agua del templo espiritualmente, pero nosotros acá vemos que había agua que salía del templo. Notemos que el agua salía del templo, el agua salía de la presencia de Dios. Esta no era cualquier agua. Cuando yo hacía este estudio bíblico, me recordaba de algo. Una vez alguien me entregó un sueño, una persona que no es una persona que va a la iglesia, alguien que sí, yo le he hablado de Dios, y me entregó un sueño, y yo sé que ese sueño era de parte de Dios, y en ese sueño había agua, y me decía: yo veía tu hogar, que agua transparente brotaba de las paredes, y el piso, me decía, porque el piso de mi departamento es de piso flotante, estaba cubierto de agua, un agua transparente, y ustedes, me decía la persona, por mi esposo y mis niños, estaban tan tranquilos, ni siquiera se inquietaban porque había tanta agua en el departamento. El agua simboliza la presencia de Dios, el fluir del Espíritu Santo. Esa agua de la que habla Ezequiel tipifica la palabra de Dios para su pueblo sediento. Esa agua tipifica el fluir de la palabra de Dios para el pueblo sediento, como también su presencia misma. Esa agua suministra vida, crecimiento, reproducción, refrigerio, energía y limpieza. Pero su escasez produce muerte a través de la sed y la desesperación. También, así donde no hay palabra ni presencia de Dios, hay muerte. En un lugar donde no hay palabra de Dios, hay muerte. No hay presencia de Dios y hay muerte. Por eso es tan importante que la palabra de Dios sea el respaldo de todo lo que nosotros hagamos y lo que nosotros hablemos. El efecto del agua. Amén. Te voy a invitar a leer Nehemías 8, del 1 al 3. Todo el pueblo se reunió en un mismo propósito, en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedecieran. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a hombres y a mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza,
justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. ¿Por qué dice los niños que tenían edad para entender? Porque en el pueblo de Dios, en Israel, se dice que las niñas desde los 12 años en adelante y los niños de los 13 años en adelante dejan de ser niños y ya tienen la capacidad de entender la palabra y son responsables del estudio personal de la palabra de Dios. Frente a esta puerta se leyó de nuevo la ley después de mucho tiempo que el pueblo había estado en esclavitud. Se leyó la palabra después de mucho tiempo que habían estado en esclavitud. Y se lee la palabra en el lugar donde fluía el agua. Es profético. Yo te decía el otro día que la palabra de Dios está llena de símbolos proféticos. Todo es profético. Lo que pasa es que nosotros no sabemos ocuparlo, ni lo hemos entendido. El creyente que ha restaurado la puerta de la fuente vive lleno de gozo y de la unción del Espíritu Santo, y luego busca calmar su sed con la palabra de Dios. El restaurar esta puerta lo llevará a amar, leer, aprender y vivir en la palabra. Tú has ido restaurando una por una las puertas que hemos ido estudiando. Entonces, si tú tenías falencias el día miércoles, cuando nos enfrentamos a la palabra y a la enseñanza de lo que la puerta de la fuente simbolizaba, y hemos trabajado en eso, vamos a restaurar esa puerta y vamos a vivir llenos del gozo y de la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder en nosotros? Cuando eso sucede, vamos a anhelar aprender más y más de la palabra de Dios. Vamos a querer aprender, vamos a querer entenderla y vamos a querer vivir en ella. Qué maravilloso, amado hermano, vivir en la palabra del Señor. Eso es maravilloso. La palabra dice que meditar en ella de día y de noche. Qué maravilloso es que tú te duermas meditando en la palabra y despiertes meditando en la palabra. Cuando el gozo de Dios está en ti, no hay nada que te lo quite. Nada que te quite el gozo del Señor. Aún estés enfermo, aún estés cansado, aún tengas tribulación, tengas prueba, ahí el gozo del Señor va a estar en tu vida porque el Espíritu Santo va a estar en ti. Número 2 dice, la palabra como agua. Proverbios 25:25. Las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. ¿Y cuáles son las buenas noticias para nosotros? ¿Cuáles son las buenas nuevas para nosotros? El Evangelio. Entonces, cuando el Evangelio llega a nosotros, es como el agua para el que tiene sed. Dijimos que el agua da vida. Así la palabra de Dios, como también da crecimiento al que lee, reproducción al que se deja discipular, refrigerio al alma cansada, energía al débil y limpieza al sucio. Todo eso hace la palabra. Y déjame decirte que nosotros podemos tener más de una de estas condiciones. Nosotros podemos ser pequeños y necesitamos crecer. Nosotros podemos tener falta de reproducción, podemos ser infértiles espiritualmente. Necesitamos refrigerio. Podemos estar cansados, podemos estar débiles y podemos estar sucios. Y la palabra va a ir haciendo todas esas cosas en nosotros. La palabra te dice que te purifica. ¿Dónde dice eso?
Efesios 5, del 25 al 27. Si quieres anotar, vuelvo a repetir. La palabra te purifica. Efesios 5, del 25 al 27. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. La hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Entonces la palabra te purifica. El que restaura esta puerta buscará la pureza y la santidad. Y ahí hay algo que nos debe hacer a nosotros mucho sentido, porque nosotros vemos que muchas personas no les gusta cuando tú le hablas de santidad, es como que les incomoda, y tú hablas de pureza, de apartarse, y les incomoda. Entonces hay algo que está sucediendo y nosotros debemos prestar oído y discernimiento de parte de Dios para poder ayudar a aquellos que necesitan esa ayuda en esa área de su vida. Dice que la palabra te restaura. Job 14, del 7 al 9. La palabra te restaura. Hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Solo la palabra de Dios puede restaurar al caído. No lo hará una terapia psicológica. Solo la palabra de Dios puede restaurar al caído. 3. Quebranta al corazón duro. La palabra quebranta al corazón duro. Job 14, 19. Como el agua desgasta las piedras y las inundaciones arrastran la tierra, asimismo tú destruyes la esperanza de la gente. Solo la palabra de Dios puede quebrantar un corazón de piedra. Cuando nosotros le hemos hablado a alguien una y otra vez y no entiende, aún ese que está en la iglesia y tiene el corazón duro, es soberbio, es terco, no quiere entender, aún ese, la palabra de Dios es la única que puede quebrantar ese corazón. 4. La palabra de Dios te da convicción. Génesis 15:1 dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. En los momentos de incertidumbre, la palabra de Dios te dará fuerza. Cuando tú estás mal, cuando tú estás pasando una prueba difícil, pero viene a ti la palabra, tú te acuerdas de lo que Dios te habló. Tú te acuerdas de la palabra, dices, oh, en tal parte dice esto, pero si la palabra dice, y te da aliento. Incluso viene a ti una predicación que escuchaste. Quizás y dices, pero si yo escuché que la palabra dice esto, y eso te da fuerzas en la prueba. 5. La palabra te confirma su voluntad. Primera de Reyes 6, del 11 al 13. Entonces el Señor le dijo el siguiente mensaje a Salomón: en cuanto a este templo que estás construyendo, tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Solo la palabra de Dios te puede mostrar y confirmar los planes de Dios en tu vida. Dios le había hecho una promesa a David, pero Dios le dice a Salomón: si tú cumples todo esto, yo también cumpliré. La palabra de Dios es la que te confirma. La palabra de Dios es la que te confirma. Número 6, Salmo 119, el verso 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino.
La palabra te guía en tu caminar y te muestra el sendero. La palabra es quien te guía en tu caminar y te muestra el sendero. Salmo 119, verso 16. Señor, sosténme como prometiste para que viva. No permitas que me aplaste mi esperanza. Te sostiene cuando puedes caer. La palabra te sostiene cuando puedes caer. La palabra te afirma en tu caminar y te evita el pecar. Salmo 119, verso 133. Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. La palabra te vivifica y trae vida. Salmo 119, verso 154. Defiende mi caso y ponte de mi lado. Protege mi vida como lo prometiste. Trae gozo al corazón triste. La palabra trae gozo al corazón triste. ¿Dónde dice eso? Salmo 119, verso 162. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. La palabra, como te vuelvo a repetir, trae gozo al corazón que está triste. 3. Tipos de agua. Sí, hay tipos de agua. Dame un segundo, voy a apagar la estufa. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Tipos de agua. Hay diferentes tipos de agua, sí. Hay aguas que a nosotros nos pueden parecer y no lo son. Filipenses 1, del 15 al 17. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Cuando decimos que hay varios tipos de agua, no queremos decir que hay varios tipos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una. Sino que hay diferentes razones por las que algunos predican. Sí. No todos predican para anunciar a Dios, ni para hacer la voluntad de Dios. No todos predican obedeciendo el mandato de ir por el mundo y predicar mi evangelio. Algunos los hacen con intereses personales. El apóstol Pablo dice que algunos lo hacen por envidia o por rivalidad, pero otros por amor. Recuerda de quién oyes la palabra. Ese será el tipo de agua que estás bebiendo. Dios se lo hizo ver a Israel. Sí, Israel también se equivocó. Sí, Israel también bebió el agua que no tenía que beber. ¿Dónde dice eso? Jeremías 2:13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Wow. ¿Y cuántos han abandonado a Dios y han cavado sus propias cisternas y hoy están entregando un agua que no es de Dios? Agua envenenada y amarga. Dios nos libre, el Señor nos ayude. Jeremías 23, 15 al 18. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas. Los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad.
Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? ¿Sabes qué? Yo leo esta palabra, porque esta palabra yo la he leído muchas veces. Yo tengo un tema. Y no es que le tenga mal a alguien o que odie a alguien, no. Pero tengo un celo por Dios, por las cosas de Dios, que me produce mucha molestia. El hecho de que empiecen a decir así, dice el Señor, Dios me demostró, Dios, y no es así. ¿A cuántos tú estás escuchando ahora con todo lo que estás diciendo, sucediendo, decir mentira? Y sabes que lo más triste es que tienen una cantidad de gente que les está escuchando, así como el pueblo de Israel escuchó. Hombres que dicen palabras de aliento cuando Dios trae trato y juicio. Falsos profetas que dicen hablar de parte de Dios y no lo han escuchado. Muchos predican del fruto en su corazón amargado porque Dios ya no les habla. ¿Cuántos estás escuchando en este momento que están hablando algo cuando Dios lo que está trayendo es trato y juicio con la humanidad y están hablando algo totalmente diferente? ¿Qué tiene que suceder para que alguien sea remecido y entienda que las cosas no son de esa manera? Esos que dicen que hablan de parte de Dios y Dios jamás les ha hablado, no tienen temor en su vida. Aguas turbias. Jeremías 2:18. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? ¿Qué significa Nilo? Negro o turbio. Éufrates, abrirse paso, correr, empujar, mover, ancho. Nos habla esta palabra de cuando el predicador habla de los problemas desde el púlpito o de los conflictos de la iglesia o de otras personas. Son aguas turbias que corren y se llevan a muchos por delante. Yo no me puedo parar en un púlpito a solucionar mis problemas personales desde el púlpito, a decir lo que yo pienso del hermano, del problema que tuve con el hermano. Me tocó en una ocasión estar en una situación así, de que alguien desde el púlpito dijo cosas que podía haberlas dicho en persona. Y fue tal la herida que causó, tan grande, que hubieron almas que salieron de ese lugar y no volvieron nunca más. Eso no está bien. Eso no está bien ante los ojos de Dios. Si yo tengo que hablar algo con alguien, no espero subirme a un púlpito. Que el agua que salga el día que yo tenga que predicar o entregar una palabra no sea agua turbia, sea agua que viene de Dios. Nuestra actitud. Hebreos 10:22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura.
nosotros debemos buscar el agua. La palabra del Señor que nos limpia y que nos purifica y nos haga conocer la voluntad de Dios. Cuando se deja de oír y leer la palabra de Dios, se pierde la visión y la dirección de Dios. Por eso hay tantos que están turbados, porque dejaron de leer y escuchar la palabra de Dios. Porque una cosa es que tú escuches una predicación y otra es que tú escuches palabra de Dios. La palabra de Dios es que tú tomes tu Biblia y leas tu Biblia o la pongas en el celular en el modo audible y que escuches la palabra. Y escuchar una predicación es la exhortación de un trocito de la palabra. Son dos cosas diferentes. Y además, como hoy en día estamos mal enseñados, se tomó la mala maña de tomar un versículo y hacer así una predicación con un versículo y sin ningún respaldo de otro versículo, de otro texto bíblico. Entonces, ¿qué palabra escuchaste? Un versículo, y el resto era de hombre. ¿Y cómo sabes si estaba hablando Dios o no? Sé que soy cansona en eso, sé que puede llegar a aburrir que les diga que tienen que estudiar, pero es necesario que estudiemos. Es necesario que estudiemos, que aprendamos. Primera de Samuel 3:1 dice: mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en estos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Debemos restaurar esta puerta para que corra la corriente de Dios en nuestro ser y ser llenos de su Espíritu Santo y de su palabra. Restauramos esta puerta y la corriente de Dios va a empezar a fluir en ti. Y vas a ser lleno de su palabra. La palabra va a brotar de ti. Esta puerta va tomada de la mano con la puerta de la fuente. Y la puerta de la fuente va tomada de la mano con la puerta del muladar. Y así una va enlazada a la otra. No puede haber una, no puedes restaurar una, saltarte la otra, no. Debes restaurar una, la otra y todas consecutivamente. Estamos terminando. Isaías 55:10. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y produce semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Dios siempre envía su palabra a tiempo a nuestras vidas. Y siempre la envía con un propósito. No creas que Él te llamó porque sí. Dios te llamó y envió su palabra a tu vida con un propósito. Y ese propósito fue, y es, escucha esto, tú que estás sufriendo, restaurarte, sanarte, fortalecerte, guiarte, alentarte, corregirte, instruirte, tratar contigo en toda área de tu vida. Restaura la puerta de las aguas. Y cuando restaures la puerta de las aguas, la palabra de Dios se cumplirá en tu vida. Quiero decir que cuando tú restaures la puerta de las aguas, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida.
te invito a que puedas restaurarla. Te invito a que puedas examinarte a la luz de lo que hablamos hoy día. Dios quiere fluir en ti. Dios quiere que salga esa palabra, ese fluir de la palabra sobre ti. Que sea esa agua que viene a dar sed al sediento. Que viene a calmar la sed del sediento. Que sea ese alimento espiritual que tanto has anhelado. Y ese propósito por el que tanto tiempo has tratado de entender cuál es tu propósito, pueda ser revelado a través de la restauración de esta puerta en tu vida. Saca lo que a Dios no le agrada. Trabaja en restaurar la puerta de la fuente y restaurar la puerta de las aguas. Y Dios hará en tu vida un milagro sublime. Crecerás de una manera que no lo entenderás. Él dará el crecimiento. Él dará un fluir en tu vida. Dios te bendiga. Nuestra sexta o séptima puerta, ya me perdí. La puerta de las aguas. El día lunes volvemos con las clases. Seguimos estudiando las puertas. El día domingo nuestro hermano Ricardo nos comparte palabra. Te invito a que si te gustó este video, si te gustó este canal, Palabra que da vida, si te gustó el video, dale like. Si te gustó el contenido que tenemos en nuestro canal, aprieta la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subimos contenido y te puedas congregar junto a nosotros a través del modo virtual en el estudio de la palabra del Señor. Dios te bendiga, seas prosperado en toda área de tu vida, así como prospera tu alma, seas prosperado. El Eterno traiga shalom sobre tu vida. Que tengas una linda tarde. Shalom, shalom.